La calidad eléctrica nos indica el grado con el que una instalación eléctrica soporta la operación eficiente y fiable de todas sus cargas. La calidad se degrada por las perturbaciones que se generan en la propia instalación o que proceden del exterior. La mayoría de las empresas infravaloran el impacto de una pobre calidad eléctrica en su organización. Cuando se produce algún problema en el suministro eléctrico, se suele culpar a la compañía eléctrica. Sin embargo, al menos 2/3 de los incidentes se originan en las propias instalaciones. Esto se debe a un uso cada vez mayor de componentes como equipos electrónicos e informáticos, variadores de velocidad en motores eléctricos, balastos electrónicos en la iluminación y cables largos o de reducida sección. Durante su funcionamiento normal, estos equipos pueden generar perturbaciones que se transmiten por toda la instalación eléctrica. ¿Cuáles son los signos que nos advierten de problemas? Las perturbaciones eléctricas se pueden detectar de varias formas, como ordenadores que se cuelgan, luces y monitores que parpadean, motores sobrecalentados, disparo intempestivo de protecciones y elevadas facturas. Si estas señales se ignoran, los equipos de su instalación podrían dañarse y los procesos clave de su actividad empresarial detenerse. Los costes de un mal suministro eléctrico pueden ser notables. Cuando se para la producción por una perturbación eléctrica, se pierden ventas y disminuyen los beneficios. Las interrupciones pueden surgir al final del proceso de fabricación, obligando a retirar productos casi acabados. Si en su empresa se utilizan ordenadores y servidores, piense en el tiempo y dinero perdidos reiniciando estos equipos, recuperando transacciones perdidas o reescribiendo ficheros no guardados. Cuando la producción se detiene de forma intempestiva a causa de una perturbación eléctrica, resulta difícil y costoso determinar el origen de la parada y restablecer la producción. Y no olvidemos cómo sube su factura por una mala calidad del suministro. Para garantizar una buena calidad eléctrica es necesario llevar a cabo inspecciones frecuentes con los instrumentos de medida adecuados. Solo los instrumentos específicamente diseñados para registrar y analizar los parámetros de la calidad eléctrica le permitirán identificar el origen de las perturbaciones y diagnosticar el problema correctamente. Los datos registrados sirven de base para el mantenimiento predictivo de su instalación, pues permiten detectar las perturbaciones en una fase incipiente todavía no perjudicial. Estas perturbaciones se definen en términos de su magnitud y duración. Si superan la tolerancia del equipo, este puede dejar de funcionar correctamente o puede incluso dañarse. Las perturbaciones típicas que afectan a la calidad del suministro son huecos y sobretensiones, distorsión armónica, desequilibrios, flicker y transitorios. Estudiemos estas perturbaciones más detenidamente. Un hueco es una reducción brusca de la tensión por debajo del 90% de su valor nominal y puede durar de 10 milisegundos a 1 minuto. Los huecos son las perturbaciones eléctricas más frecuentes. Originan fluctuaciones en la iluminación, reinicialización de los ordenadores o paradas intempestivas de variadores de velocidad. Su origen suele estar en la conexión o desconexión de una gran carga, como un compresor de aire acondicionado o un gran motor. Una sobretensión es un incremento súbito de la tensión por encima del 10% de su valor nominal. Las sobretensiones provocan el disparo de las protecciones automáticas, dañan a los motores y reducen la vida de las luminarias. Las sobretensiones suelen originarse por un descenso de la carga aguas arriba.
La distorsión armónica es la alteración de la forma de onda senoidal de la tensión y tiene su origen en las cargas de la instalación que consumen corrientes a frecuencias distintas de 50 Hz. Los armónicos provocan sobrecalentamientos en cables, motores y transformadores, así como el disparo intempestivo de interruptores, relés o fusibles. El desequilibrio de tensión hace referencia a la diferencia entre las tres tensiones de un sistema trifásico. Para mantener el equilibrio en tensión, es necesario hacer un reparto simétrico de las cargas en las tres fases. Un desequilibrio en tensión de más del 2% ocasiona el fallo prematuro de los motores y otras cargas trifásicas. Las cargas más alejadas del cuadro principal sufren mayores desequilibrios, por lo que se deben comprobar con mayor frecuencia. El flicker es el parpadeo apreciable en la iluminación incandescente por efecto de la fluctuación periódica de la tensión a frecuencias de hasta 30 Hz. El flicker se origina generalmente en las cargas que funcionan en un régimen cíclico de arranque y parada. Aunque el flicker no afecta a los equipos, es molesto para las personas. Por ejemplo, una fluctuación de la tensión del 0,5% a 9 Hz es perceptible y puede provocar dolor de cabeza. Los transitorios son bruscos aumentos de la tensión con duraciones de milésimas de segundo. Los transitorios pueden destruir los componentes electrónicos de los equipos, bloquear los ordenadores, generar errores en la transmisión de datos digitales o dañar el aislamiento de motores y otros equipos. Los transitorios se producen en la conexión y desconexión de grandes equipos o incluso por los rayos.